Buenos días. El tema de hoy a revisar es macroaneurisma arterial retiniano. Entonces, tenemos que el macroaneurisma arterial retiniano nos describe unas dilataciones a nivel de las arteriolas de la retina que presentan unas dilataciones en forma de fusiformes o saculares y que se encuentran característicamente o más frecuentemente en las primeras tres órdenes de la bifurcación arteriolar, como podemos ver acá en la imagen. En cuanto a su localización, lo más frecuente es que se presenten en las arcadas, en la arcada superotemporal, en las zonas donde estas arterias presentan una mayor tasa de flujo sanguíneo y sobre todo en las bifurcaciones arteriolares y en los cruces arteriovenosos donde se creen que estas tienen una estructura un poco más débil debido a la falta de la capa adventicia en estos cruces arteriovenosos. En cuanto a la epidemiología, en este estudio de Begina y Study, en el 2009 se describió que la incidencia era de 1 en 9.000 ojos aproximadamente y que había una relación con respecto a los hombres, mujer-hombre 3:1. Generalmente se presentaba de manera unilateral y habían algunos pocos casos de manera bilateral con un 10% y múltiples de 15 a 20%. La edad más frecuente que se presentaba en estos pacientes era más o menos entre 60 y 80 años y frecuentemente en las mujeres con un porcentaje del 70%. Estos pacientes característicamente presentaban desórdenes perdón, de colesterol, de triglicéridos, es decir, dislipidemia, y presentaban enfermedades cardiovasculares, específicamente hipertensión arterial en un 75%. También se veía que las maniobras de Valsalva, no siendo este un factor de riesgo, sí influía en el hecho de aumentar el riesgo de sangrado en estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología, existen dos mecanismos básicamente, ¿sí? O principales, que son los cambios que se generan a nivel de la tensión arterial con hipertensión crónica y los daños ateroscleróticos que se presentan a nivel de los vasos, específicamente en la pared arterial. Esto entonces se va a representar en que hay un daño a nivel de las células endoteliales con depósitos ateromatosos y se va digamos que a reemplazar este músculo liso de estos vasos por colágeno. Esto hace que ellas se vuelva, la pared de los vasos sea un poco más flexible y se presenta una degeneración hialina en las capas externas de la pared de estos vasos. Esto genera un estrechamiento a nivel de la luz vascular, las hace más rígidas y el hecho de que haya una presión aumentada hidrostática a nivel de estos vasos genera un mayor estrés transmural a nivel específicamente pues, de estas paredes, perdiendo así la autorregulación de estos vasos y aumentando secundariamente al torrente sanguíneo, mayor efecto de turbulencia y presentando así posteriormente o finalmente las dilataciones focales, traduciéndose pues en un aneurisma. Entonces hay una trombosis a nivel de la pared focal, se presentan procesos embólicos, se hace una disección a nivel de estas paredes y finalmente este macroaneurisma presenta una ruptura. Entonces a nivel histopatológico lo que vamos a ver es que la pared de este vaso va a tener transformada la pared vascular hialina. Esto va a ser, como ya les dije, un poco más flexible y va a generar una ectasia a nivel de la pared con un trombo que se va a encontrar en la luz del vaso a este nivel. Otro cambio que se presenta es que en la retina, en los lugares adyacentes, se van a presentar exudados, hemosiderina y depósitos de sangre. Y finalmente, alrededor de estos macroneurismas se van a presentar unas dilataciones capilares también característicamente. Entonces, macroscópicamente tenemos una distensión de la arteria, pero tenemos que estar pendientes porque alrededor de este macroneurisma vamos a poder encontrar dilataciones capilares perianeurismáticas y que se va que va a presentar una extravasación a nivel de los vasos y esta extravasación de los vasos va a generar unos depósitos de hemosiderina. Adicional a esto vamos a tener
exudados que se traducen pues en acúmulos de lípidos y proteínas y una proliferación fibroglial. Entonces, los macroneurismas se van a clasificar básicamente en tres, o sea, principalmente, en su mayoría ellos son quiescentes, es decir, no generan ningún síntoma, pero estos pueden evolucionar a un macroneurisma exudativo o hemorrágico. En cuanto a su presentación clínica, perdón, podemos, como ya les dije, lo más característico es que sea sintomático, es decir, que a la valoración del fondo de ojo podamos encontrar un hallazgo incidental y pues que no compromete la mácula, por ende pues no va a haber ningún síntoma visual. Y en otros casos menos frecuentes va a haber una disminución a nivel de la agudeza visual y esto se presenta cuando ya vamos a tener compromiso a nivel macular, ya sea un edema retiniano, sea exudación o una hemorragia a este nivel. Entonces, esto es importante porque esta exudación progresiva y que se hace cada vez más crónica, al comprometer la mácula, pues va a generar una disminución progresiva de la agudeza visual. En otros casos, cuando hay ruptura del macroneurisma, secundario a la tensión arterial que se va a presentar elevada en estos pacientes, se van a presentar hemorragias ya sean subretinianas, intrarretinianas o hemorragias vítreas, que se van a traducir en síntomas más agudos manifestados por el paciente con pérdida de visión, flotadores o miodesopsias y escotomas. Entonces, en cuanto a esto, el macroneurisma puede ser asintomático en su forma inactiva o activa, como ya les mencioné, es decir, cuando se presenta sangrado y fugas, y es por esto que se debe tener un monitoreo de estos pacientes continuos para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno por si este paciente progresa a un compromiso macular. Entonces, estos macroneurismas hemorrágicos pueden tener sangrados a nivel en cualquiera de las capas de la retina. Puede ser a nivel intrarretiniano, subretiniano, submembrana limitante interna, a nivel vítreo, o característicamente pueden hacer hemorragias en forma de reloj de arena o debajo del EPR. También podemos encontrar unas hemorragias un poco más oscuras que nos van a generar la duda o el diagnóstico diferencial con un melanoma o una membrana neovascular coroidea. Como en este caso tenemos aquí una hemorragia subretiniana extensa y en esta otra tenemos ya una hemorragia a nivel macular mixta, ¿sí? Subretiniana y preretiniana. Aquí tenemos una hemorragia subhialoidea, donde da la apariencia pues, de una bolsa y el sangrado se ve un poco más rutilante. Y acá tenemos también un macroneurisma que ya está en la arcada temporal inferior y que se ven, digamos, niveles de sangrado por compromiso también subhialoideo, preretiniano y subretiniano. Entonces, también podemos presentar que estos macroneurismas tengan rupturas y que presenten un signo de enmascaramiento del aneurisma. Estos macroneurismas al romperse pueden, digamos que, ocultar parcialmente la lesión, como en este caso, ¿sí? Que al hacer la angiografía pues podemos evidenciarla, o pueden generar este signo de enmascaramiento donde, como podemos ver acá, no vamos a ver la lesión a nivel de la angiografía por bloqueo de esta hemorragia, va a ocultar y a enmascarar la lesión vascular. Esta es la presentación típica donde vemos la hemorragia clásica pues en reloj de arena, donde vemos acá que hay como un nivel, ¿sí? Y donde podemos evidenciar la hemorragia subretiniana y preretiniana. Aquí también vemos una zona de hipofluorescencia por el bloqueo a nivel de la hemorragia, de la zona de hemorragia, y esto es lo característico a nivel de esta lesión vascular. También se puede presentar con exudados, ¿sí? Y cambios que van a generarse a nivel alrededor de este macroneurisma. Cuando tenemos estos hallazgos,
es importante evaluar también un poco más la periferia y no fijarnos solamente en el macroneurisma y evidenciar que adyacentemente a esta lesión podemos encontrar capilares, zonas donde no va a haber perfusión, o estar pendientes de que no se vayan a presentar formación de vasos también colaterales arterioarteriolares y macroneurismas alrededor de estos o adyacentes a esta lesión. El macroneurisma también lo describen como simple y nos hace referencia pues a la anomalía como tal, vascular, única, que se presenta pues a nivel del vaso, con un estrechamiento que va a ser característicamente distal a la zona del macroneurisma, y que también en ocasiones se puede presentar con una oclusión vascular arterial, pero pues que se presenta en menos frecuencia. O puede ser un macroneurisma retinal complejo, donde se presenta zonas de exudación y sangrados que se van a disponer de manera adyacente a la lesión. Entonces, estos van a presentar ya un edema macular o una fuga a nivel extrafoveolar, y se puede presentar con depósitos lipídicos, puede haber desprendimiento de retina seroso y hemorragias intrarretinianas. Como lo vemos acá, esta sería la lesión y aquí ya vemos que hay exudados alrededor de la lesión. Entonces, también podemos encontrar estos macroneurismas retinianos con anomalías vasculares proximales, ¿sí? Anomalías vasculares proximales al macroneurisma, al sitio de macroneurisma. Es decir, acá tenemos que, como vemos acá en esta angiografía, vemos que hay vasos que se están formando con fuga adyacente y digamos que en esta, donde ya ha habido un tratamiento, podemos ver cómo se ha reabsorbido esta zona pues, de exudado adyacente a la lesión. El macroneurisma también, adicional a ser un exudativo, puede ser hemorrágico, y este se puede presentar a nivel subretiniano, sublimitante interna, como en este caso que vemos acá vemos un macroneurisma exudativo, donde posiblemente acá está la lesión, y acá también vemos que en el centro de la arteria podemos ver la lesión correspondiente al macroneurisma, y acá con los niveles, en este caso pues se ha depositado en el fondo, digamos, de la membrana limitante interna y toma esta apariencia. Bueno, los macroneurismas también pueden presentar unos depósitos amarillos focales que corresponden a los depósitos, al ateroma como tal que se forma. Entonces, esto ocurre cuando hay una hemorragia, masiva, y se generan este sangrado a nivel del espacio pre- y subretiniano, o que también puede evidenciarse pues, a nivel vítreo. Entonces aquí vemos que se ha, digamos, decantado este sangrado, y aquí vemos que hay una línea que corresponde a los depósitos pues, ateroscleróticos o la placa amarilla que se forma por estos ateromas. Bueno, en cuanto bueno, estos macroneurismas van a presentar hemorragias característicamente en cualquiera de las capas de la retina, y esto es importante para tenerlo en cuenta, sobre todo con las membranas neovasculares o con otro tipo de diagnósticos diferenciales, como también la degeneración macular relacionada con la edad, que no se va a presentar típicamente pues, en estas capas de la retina, que en su mayoría es característico pues, del macroneurisma. Como lo podemos ver acá tenemos un componente prerretiniano y subretiniano, y aquí podemos ver digamos que en reloj de arena. También sería aquí una subhialoidea, y aquí tendríamos una hemorragia ya, digamos, vítrea, y acá prerretiniana. También podemos encontrar macroaneurismas retinales múltiples, pero en una menor frecuencia. Y sobre todo, se ven menos frecuentes cuando se presentan en el mismo vaso o en uno que sea diferente.
como, bueno, esta foto no es muy buena, pero aquí podemos ver los exudados y se pueden presentar en este mismo vaso otras dilataciones adyacentes o en otro vaso o en otra arcada de las tres bifurcaciones. También se pueden presentar bilaterales, pero esto es mucho más inusual, como en el caso de presentarse a nivel de la cabeza del nervio óptico, como vemos acá. Aquí vemos en la geografía que hay una zona de fuga también y que lo vemos documentado también aquí en el OCT. Y también podemos ver, como en este caso, el compromiso de la arteria ciliorretiniana de manera bilateral. Entonces, también se puede presentar asociado a estos macroneurismas un edema macular cistoide, donde se va a presentar ya sea un exudado seroso difuso o local, o una membrana epirretiniana que puede ser secundaria a el proceso de resolución de la hemorragia subhialoidea. También podemos encontrar otros hallazgos como la oclusión de la vena de rama, sobre todo cuando se presentan comprometidas estos cruces arteriovenosos en macroneurismas que son de mayor tamaño. También podemos presentar complicaciones que ya son un poco menos frecuentes asociados a estos macroneurismas, como son la neovascularización coroidea o las formaciones adyacentes de agujeros maculares concomitantes. Otras, digamos, condiciones menos frecuentes también serían los macroneurismas venosos retinianos, que se acompañen al mismo tiempo que estos macroneurismas arteriales y que estén también posiblemente asociados a oclusiones venosas. En cuanto al diagnóstico, entonces, básicamente y principalmente se debe hacer, digamos, documentándolo a través del fondo de ojo, evidenciando la lesión vascular con sus características en saco o fusiforme, y podemos también en el fondo de ojo ver los cambios exudativos sin necesidad pues, de tener una imagen previa. Entonces estos hallazgos los podemos ver en el fondo de ojo. Sin embargo, hay ocasiones en que las hemorragias nos van a ocultar la lesión, y en estos casos es donde se debe tener en cuenta como herramienta la angiografía fluoresceínica, donde en la fase temprana vamos a ver que esta lesión va a presentar un llenado que va a ser uniforme en las fases arteriales iniciales. Cuando tenemos un llenado que vamos a ver que de pronto es parcial, esto nos puede representar que existan trombosis a nivel del vaso o de la pared de este vaso, o que este macroneurisma esté involucionando. ¿Qué es lo que va a suceder posteriormente? Que este flujo sanguíneo se puede presentar, digamos, restaurado, o también podemos ver cambios sutiles en algunos pacientes donde se evidencia que ya está un poco más cerrado en la lesión focal con un flujo sanguíneo un poco más irregular, y estos cambios, digamos que se van a presentar, no son tan evidentes y son un poco más sutiles. En la fase tardía ya vamos a ver que el colorante va a teñir de manera más escasa, sobre todo pues en estas fases tardías, y también podemos ver cambios microvasculares a nivel de esta lesión, que pueden ser estos capilares circundantes, que a veces los podemos ver o más dilatados o también ocluidos. También podemos encontrar fuga de capilares a nivel adyacentes, como en este caso tenemos una hemorragia prerratiniana, donde tenemos aquí pues, evidencia del macroneurisma, que vemos en esta fase arteriovenosa temprana que se empieza a llenar, y más tardíamente podemos ver ya una lesión más hiperfluorescente. El macroneurisma hemorrágico, entonces, puede estar cubierto parcialmente por una hemorragia, donde la vamos a ver hiperfluorescente, y esto nos va a generar el diagnóstico diferencial también en relación a otras patologías que pueden generar sangrado, como por ejemplo la degeneración macular asociada con la edad, cuando está, digamos, asociada a una neovascularización, perdón, a una membrana neovascular tipo 1. Podemos ver entonces acá el bloqueo por la hemorragia,
Y también es importante, como ya les había mencionado, evaluar las zonas circundantes a esta lesión para evidenciar que en la periferia también no vaya a haber ausencia de perfusión u otros microaneurismas que nos puedan indicar otras patologías, telangiectasias o algunas otras alteraciones intrarretinianas. En cuanto al diagnóstico por angiografía con verdinglocianina, esta nos va a ayudar a representar un poco mejor digamos, estos defectos anatómicos. Sin embargo, sabemos que no lo hacemos, o en otros países muy poco frecuentemente menos, y esto se debe a que se presenta una mayor unión a estas proteínas de este colorante con relación a la albúmina. Y esto hace que haya menos fenómenos de fuga comparados cuando hacemos la geografía con fluoresceínica. También nos va a permitir el diagnóstico mucho más, digamos, más claro cuando la angiografía no muestra ninguno de estos hallazgos, y es detectable cuando, digamos, clínicamente no logramos identificar bien esta lesión y tenemos dudas. Nos va a ayudar a detectar esta lesión en un 75% comparado con la angiografía, que sería en un 50%. Entonces, en cuanto a la tomografía como herramienta diagnóstica, se han descrito algunos estudios con los cambios patomorfológicos en el macroneurisma retinal. Entonces, por ejemplo, Tsujikawa y colaboradores describieron los cambios maculares que se presentan a nivel del macroneurisma, y ellos fueron los primeros que describieron en la tomografía la visualización del edema localizado que se encuentra predominantemente a nivel de la retina externa. Esto hace que haya un mayor riesgo de desprendimiento de retina seroso a nivel subfoveal, y describieron también las hemorragias a nivel de todas las capas de la retina. Goldenberg más tarde y colaboradores evidenciaron que era característico que se presentaran el macroneurisma por debajo de la membrana limitante interna y de la capa de células ganglionares, es decir, que estas presentaban una apariencia de elevación y que por debajo de ellas había una hiporreflectividad con relación a la lesión de sangrado que se presentaba enmascarando esta lesión. También mencionan que el aumento a la fase exudativa o a digamos, este sangrado que se presenta acá a nivel retiniano, va a haber una lesión mucho más crónica a nivel de la retina externa. También describen las trombosis o los procesos involutivos a nivel del macroneurisma, y que pues hacemos esta imagen para también ayudarnos con el seguimiento y con la respuesta a los tratamientos que podemos instaurar. Bueno, entonces podemos ver las hemorragias secundarias, pues ayudándonos con la tomografía, evidenciando ya sea hemorragia, líquido subretinal, un edema macular u otras patologías que se pueden presentar como la membrana perretinal o agujeros maculares que pueden estar asociados a esta condición, y que nos sirve, como ya les había mencionado, para el diagnóstico y seguimiento. Por ejemplo, es una paciente, este fondo de ojo izquierdo, de una paciente más o menos de 78 años que tiene una agudeza visual de 20-50 y que presenta un macroneurisma retinal acá en la arcada inferior temporal. Y en el OCT podemos ver que después de un mes con tratamiento con antiangiogénico, podemos ver que se resuelve, pero bueno, primero aquí evidenciamos un sangrado subretinal y prerretinal, donde vemos que después del manejo con antiangiogénicos se ha resuelto esta hemorragia. Y aquí tenemos otro paciente que, este paciente aproximadamente tiene 75 años, donde no tiene antecedentes cardiovasculares y presenta un macroneurisma retinal en el área parafoveal superior, asociado a un edema macular, y podemos ver aquí en el OCT que hay unos exudados con un edema macular central, y después de un mes de tratamiento con una inyección de bevacizumab
vemos que hay digamos que hay un aplanamiento a nivel macular y vemos que hay una mácula ya seca. Otro de los hallazgos que podemos encontrar a nivel de la tomografía es el signo de collar de perlas, que también pues es característico de las enfermedades que puedan presentar exudación a nivel macular. Entonces, aquí vemos cómo estas flechas nos ilustran las múltiples, digamos, configuración de estas lesiones en collar de perlas, que son los puntos hiperreflectivos. Y acá vemos cómo en este paciente, después de 4 inyecciones de antiangiogénicos y láser en 2 oportunidades, ya se ve un desplazamiento de este material o de este fluido, que es hiperreflectante, en menor cantidad. O sea, hay un desplazamiento, pero vemos que aún persiste. Y aquí vemos que hay unos exudados que se van a presentar a nivel de la plexiforme externa, asociados o adyacentes a estos exudados duros que vemos ahí en estos asteriscos. Entonces, el OCT nos puede evidenciar una hemorragia subretiniana o severa, que nos va a representar un daño a nivel de los fotorreceptores y que nos va a indicar que este paciente va a tener un pobre pronóstico a nivel visual. En cuanto a la angio-OCT, entonces, se hizo este estudio con el fin de describir los hallazgos del angio-OCT en pacientes con macroneurisma arterial retiniano, y se hizo retrospectivamente evaluando 3 pacientes, 3 ojos con macroneurisma arterial retiniano, donde se evaluó con fotografías de fondo de ojo, con angio-OCT y con OCT. Adicional a esto, pues la angiografía fluoresceínica. Y los resultados que ellos encontraron es que el OCT pues detecta de una forma no invasiva estas lesiones sin necesidad de tinción, que con ello fue posible determinar mayormente la profundidad a nivel de la retina de estas lesiones, y que se puede detectar la localización en relación a ese vaso principal, que muchas veces no podemos evidenciarlo con la angiofluoresceína. También se puede determinar específicamente el nivel del flujo sanguíneo. Aquí podemos ver entonces cómo tenemos este macroneurisma aquí en esta arcada superior temporal. Aquí vemos que se evidencia mayor fuga, y aquí en este OCT a nivel transversal vemos esta cavidad redonda con una pared hiperreflectiva y con una luz hiporreflectiva, y vemos también cómo hay un edema retiniano cistoide tanto en el BScan como a nivel del FACE. Perdón. También vemos acá, en estas otras imágenes, la interrupción que se presenta a nivel del flujo sanguíneo por el macroneurisma retiniano a nivel del plexo capilar superior, debajo de la limitante interna, y en los plexos capilares profundos a nivel de la retina externa, con un flujo sanguíneo más alto, que podemos también evidenciarlo acá a nivel de la sección transversal en esta imagen. Aquí como podemos. Bueno, en cuanto a conclusiones de este estudio, ellos mencionan que la OCT pues, nos va a permitir visualizar más claramente el macroneurisma sin el uso pues, del colorante, como ya lo había mencionado. Permite una observación mucho más específica, es digamos una ayuda diagnóstica mucho más dinámica, que nos permite optimizar un poco más el tratamiento en relación a esta lesión, y nos va a facilitar mucho más como la fisiopatología y la actividad en su momento del macroneurisma. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces estos son los posibles síntomas que nos pueden ayudar a pensar en algunos posibles diagnósticos. Entonces, si observamos cambios vasculares que son indicadores de ser un poco más atípicos, podemos pensar en condiciones como por ejemplo angiomatosis retinal o hemangiomas cavernosos. Si de pronto tenemos una retinopatía exudativa asociada con degeneración relacionada con la edad, podemos enfocarnos hacia una condición como por ejemplo el edema macular diabético, que haya una retinopatía por aneurisma miliar, o
enfermedad de Coats, donde podemos ver el aneurisma miliar, pero que ya vamos a encontrar como dilataciones aneurismáticas más en los vasos distales, o una retinopatía por radiación, pero pues que en este caso ya la historia clínica nos ayudaría un poco más. También si observamos sangrados a nivel macular o lesiones tumorales a nivel macular, pues pensar en una degeneración macular asociada con la edad, secundaria, hemorrágica podría ser, o pues obviamente por ruptura a nivel del EPR, o una neovascularización coroidea subretiniana, y también pensar como una posibilidad también muy cercana al melanoma coroideo. Si hay una hemorragia vítrea, pues entonces pensar en un desprendimiento primero pues agudo del vítreo, hacer el diagnóstico diferencial con con enfermedades isquémicas como la oclusión de vena central y, o también de rama que se pueden presentar. Y las hemorragias masivas, pues secundarias también a neovascularizaciones secundarias a la degeneración macular asociada con la edad. Entonces, si podemos hacer el diagnóstico diferencial con múltiples aneurismas, ya sean a nivel retiniano o venoso, de carácter hereditario, o que puedan ser idiopáticos o secundarios, si vemos pues estos aneurismas múltiples. Los cambios aneurismáticos secundarios a oclusiones de las venas retinianas también son un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. La retinopatía diabética, como ya lo he mencionado, y las arteritis retinianas. También otras alteraciones angiomatosas mucho pues, menos frecuentes, como la enfermedad de von Hippel-Lindau o el Coats, pues que ya tiene también unos rasgos clínicos mucho más específicos, pero que también debemos pensarlo. También con la hemorragia subretiniana, como ya lo he mencionado, por un macroneurisma que también en algunos casos se puede erróneamente diagnosticar como causa de degeneración macular asociada con la edad. Y asociados con exudación que nos pueden diagnosticarse erróneamente como oclusiones de rama venosa o en su defecto con retinopatía diabética. Entonces, este es uno de los posibles diagnósticos diferenciales que podemos encontrar. Entonces aquí vemos que hay este sangrado que sería pues correspondiente a un macroneurisma retinal. Aquí esto es una hemorragia subbiliaroidea por un síndrome de Thiessen, y aquí pues vemos ya una hemorragia en subretinal que también se puede presentar por una degeneración macular relacionada con la edad. En cuanto a los diagnósticos diferenciales en resumen, pues sería primero pues pensar en los pacientes con retinopatía diabética, de las telangiectasias retinales, membranas neovasculares coroideas en las degeneraciones maculares relacionadas con la edad, como ya lo había mencionado, en caso de hemorragias a nivel del EPR y debajo pues del epitelio secundario a la ruptura. En cuanto a su evolución natural, entonces, como lo habíamos mencionado, se presenta normalmente con una involución espontánea, donde aparece una trombosis focal. Posteriormente hay una involución espontánea, pero generalmente cursa con un aclaramiento de este edema que se presenta a nivel macular. O también puede presentarse con una filtración crónica, donde nos va a generar un daño a nivel macular más crónico con una pérdida visual marcada. En cuanto al pronóstico en el macroneurisma retinal hemorrágico, entonces este va a depender de la localización y de la cantidad del sangrado que se presente, sobre todo cuando hay sangrados a nivel subfoveal, donde nos va a dar una mayor disfunción a nivel de esta zona. Los cambios del EPR también son predictivos de un mal pronóstico en estos macroneurismas hemorrágicos por fibrosis que se van a presentar pues, a largo plazo. Y macroneurismas en otros lugares como, digamos, en diferentes arteriolas, esto también va a ser un signo de mal pronóstico y normalmente pues debemos realizar un control mucho más estricto.
Cuando tenemos macroneurismas con cambios exudativos, entonces va a haber un pobre pronóstico porque a este nivel se van a depositar material lipídico que nos va a deteriorar esta capa a nivel de la retina, de las capas externas, y a nivel de los fotorreceptores, a nivel foveolar. Cuando se presentan hemorragias asociadas a macroneurismas, entonces podemos ver que se va a presentar una etapa de reabsorción de la hemorragia, posteriormente va a haber una involución y finalmente vamos a encontrar disminución de estos depósitos lipídicos que en ocasiones pues, pueden persistir. En cuanto al tratamiento, entonces, digamos que existen o se presentan macroneurismas retinales estables que no representan ningún riesgo para la visión del paciente generalmente, y estos se pueden controlar con un seguimiento y optimizando los factores de riesgo que el paciente tenga, como presión arterial sistémica o dislipidemia. Pero si estos macroneurismas presentan complicación, como se presentan de manera exudativa o como un macroneurisma hemorrágico, se pueden utilizar diferentes alternativas de tratamiento. Entonces, la primera es observación, teniendo en cuenta pues, el curso clínico natural del macroneurisma, pero si esto evoluciona y se complica con un macroneurisma hemorrágico, entonces podemos hacer una vitrectomía en caso de que se presente una hemorragia vítrea dispersa. Si tenemos una hemorragia a nivel submacular, contamos con una opción de tratamiento que es el desplazamiento neumático, que puede utilizarse con o sin un activador de plasminógeno tisular. O también podemos emplear tratamientos farmacológicos como la inyección antiangiogénica o el láser cuando tenemos una hemorragia a nivel premacular que persiste y es densa. En cuanto a si tenemos un macroneurisma retinal hemorrágico, entonces, ¿en qué casos podemos utilizar la vitrectomía? Cuando esta hemorragia persiste, es dispersa y pues claramente se va a asociar a la ruptura del macroneurisma. ¿Por qué? Porque esta hemorragia prerretiniana nos puede llegar a formar una membrana epirretinal y empeorar también el diagnóstico del paciente. O alteraciones en los fotorreceptores presentándose como secundaria a una hemorragia submacular. Las indicaciones entonces son, lo que dice la literatura es, si una hemorragia no se resuelve antes de los 3 meses, se debe optar por esta opción, o si no hay una etiología clara, o pues en caso de que no tengamos disponibilidad pues, de antiangiogénicos. Pero normalmente esto se debe reabsorber entre 6 y 10 semanas. Generalmente pues no se espera a mayor a 3 meses y creería que en los 2 meses podemos optar por la indicación con vitrectomía. Esto va a acelerar la mejoría de la agudeza visual del paciente y también nos va a facilitar la evaluación y la identificación de la lesión a nivel del fondo de ojo. Entonces, la vitrectomía también la podemos hacer, como lo mencionaba, asociado al uso de un activador de plasminógeno tisular y también con taponamiento de gas asociado al plasminógeno, ya sea intravítreo o subretiniano, con o sin una vitrectomía. Sin embargo, esto también representa riesgos y puede aumentar la formación de cataratas, de desprendimiento de retina, de una hemorragia vítrea, de endoftalmitis y también de una hemorragia en agujero macular, en este caso prerretiniana, secundaria pues, al macroneurisma. También está como tratamiento el desplazamiento neumático, donde se utiliza para desplazar mecánicamente esta hemorragia fuera de la mácula y disminuir así las complicaciones secundarias que se presentan a este sangrado subretiniano. Se puede hacer con o sin activador de plasminógeno, como ya les había mencionado, en hemorragias sobre todo submaculares. Y en el 98 el doctor Mark hizo un estudio donde utilizó este desplazamiento neumático
con el ayudador, pues, con el activador de plasminógeno en 9 ojos y lo utilizó como tratamiento trombolítico. Él observó que el 89% de estos pacientes presentaban una agudeza visual mejor corregida de 20 a 60. Entonces también se mencionan los buenos resultados con esta opción terapéutica en hemorragias submaculares y que se pueden tratar adicionalmente con antiangiogénicos, como el bevacizumab, pues que es el más estudiado en este caso para el macroneurisma. En el caso de los macroneurismas exudativos, cuando se presentan, pueden presentarse con una fuga vascular, secundario pues a la presencia de macroneurismas o de estos capilares dilatados que se presentan alrededor de la lesión. Y también pueden generar o desplazarse y comprometer la mácula, generando daños graves pues a nivel estructural y generando pues en el paciente pérdida marcada pues de la visión. En estos casos se puede hacer fotocoagulación, ya sea directo o indirecto, o utilizando la inyección intravítrea de antiangiogénico. Entonces, el doctor Gas fue el primero en el 76 que habló del láser y él encontró que esto disminuía las fugas alrededor de un 30% en los macroneurismas, que se podía hacer de manera directa o indirecta, que se utilizaba en los macroneurismas tanto hemorrágicos como exudativos y que también se podía utilizar en los pulsátiles. Sin embargo, se pueden presentar riesgos como membrana epiretinal, escotomas o oclusiones vasculares. En cuanto al láser directo, lo podemos utilizar en el macroneurisma retinal exudativo, donde su función principal es sellar este aneurisma, y se puede utilizar con estos parámetros, con una baja potencia, más o menos un spot de 200 a 500, con una duración de 200 a 500 milisegundos y con una potencia más baja que genere una quemadura un poco más tenue. Esto genera una debilidad a nivel de la pared, ocasionando una ruptura y oclusión, y pues no han visto, o está el interrogante de que no hay diferencia en comparación a que se use este método en relación a la evolución natural del macroneurisma. Entonces, ellos mencionan que se debe hacer de todas maneras una adecuada selección de estos casos para poder optar por esta opción terapéutica. En el caso del macroneurisma arterial exudativo, donde podemos utilizar el indirecto, el láser indirecto nos puede generar unas quemaduras que van a ser un poco más confluentes, y los patrones en este caso serían con una duración más o menos de 100 a 200 milisegundos, tratando de digamos, comprometer los capilares que son circundantes pues, a la lesión. Esto hace que el flujo disminuya y que la presión dentro de la arteria a su vez también disminuya. Por consiguiente, va a disminuir la demanda de oxígeno en el tejido pues, a nivel retiniano. Esto hace que se presente un menor riesgo de ruptura y de hemorragia versus con el uso del láser directo. También puede generarse un aumento transitorio de la acumulación de exudados, que esto se presenta pues, en todas las patologías con el uso del láser que pueden presentar exudados, pero es posible volver a repetir este tratamiento. Con el láser subumbral, como herramienta para el macroneurisma también exudativo, no nos va a generar pues, una marca tan visible, y se relaciona con digamos que esto genera una mayor expresión a nivel con la proteína de choque térmica, y va a dar unos resultados también buenos en comparación al láser térmico indirecto. Y pues hay estudios que no mencionan diferencias significativas entre el subumbral y el umbral. En cuanto a la terapia farmacológica con los antiangiogénicos, estos tienen como principal mecanismo pues, inhibir estos VECs y reduce a nivel del óxido nítrico los niveles en estas dilataciones, generando una vasoconstricción y disminuyendo la permeabilidad a nivel vascular
disminuyendo también el edema y evidenciándose pues menores fugas. Esta es una tabla donde en este estudio, que fue reportado en el 2017, lo que hacen es reportar todos los estudios que se presentaron desde el 2009 hasta el 2017 con el uso de estos antiangiogénicos, y se evidenció que en el 2003 vieron que estos pacientes, en este caso en el 2013, vieron que los pacientes en este estudio que fue una muestra de 19 pacientes, se trataron con inyección intravítrea con bevacizumab y generaron inicialmente una agudeza visual reportada con 20/70 con una mejoría notable de 20/25. Esto con un seguimiento a un año, y también evidenciaron una disminución del grosor de la mácula a nivel central con un reporte de 496 micras inicialmente, y después de la intervención con la inyección 216 micras. Lo mismo pasó con Chet y colaboradores en el 2017. En este caso, pues la muestra fue un poco mucho menor, pero se hizo solamente con láser focal, y en este caso 8 pacientes con láser focal e inyección intravítrea con cualquiera de las inyecciones, quiere decir está ahí. Entonces en ellos también reportaron unas agudezas visuales de 20/80 inicialmente, antes del tratamiento, que mejoraban notablemente a 20/30, con una disminución también del grosor macular central de 330 a 236, con un seguimiento a 10 meses. Y por último, pues en digamos, también que llama la atención, en el 2015 se hizo un estudio, en este caso pues con este paciente, donde se trató con focal y con intravítrea, con unos resultados también muy buenos de 20/60, 20/30, y también con una notable disminución de la agudeza del grosor macular central. Entonces, esto también se ha mencionado que se pueden utilizar también en macroneurismas hemorrágicos, regulando así la cascada pues, de la coagulación, lo que va a disminuir la coagulación y a disminuir el tiempo pues, del sangrado al hacer la inhibición con los antiangiogénicos. Este es otro estudio donde evaluaron la... Caterina está llegando al límite de tiempo. Trate de redondear. Ok, sí señor. Entonces aquí en este estudio, entonces se realizó comparando la inyección intravítrea y macroneurismas exudativos. Entonces ellos querían establecer un poco más las complicaciones secundarias a estas hemorragias exudativas. Se estudiaron, perdón, estos macroneurismas sintomáticos retrospectivamente con el uso de este tratamiento con antiangiogénicos, y también se evidenció que la agudeza visual en relación también a el grosor macular central se correlacionaron con el tamaño del macroneurisma y con la distancia a la mácula. Ellos que evidenciaron que de estos 32 pacientes que fueron tratados con una media más o menos de 2 inyecciones a 3 durante el seguimiento de 16 meses, vieron que la agudeza visual inicial se correlacionaba significativamente con la distancia y con el tamaño, tanto la distancia de la mácula como el tamaño del macroneurisma, con una P de 0,02. Y lo mismo ocurrió con el grosor macular, con la agudeza visual, que mejoró en un 0,47 a 0,38 líneas, con una P menor a 0,005 significativamente, y que la respuesta también del factor de crecimiento endotelial también se correlacionó de igual manera con el macroneurisma y la distancia, reportando estos valores de P que nos hablan pues de significancia. Bueno, esta tabla básicamente es lo mismo, son los 32 pacientes que llegaron con esta agudeza visual 20/180 y con esta grosor 477, y que al mes, a los 2 meses y a los 3 meses de las inyecciones, pues se veía disminución a nivel del grosor y a nivel de
la agudeza visual mejoraba. Perdón. Entonces, ellos indican que se recomiendan los antiangiogénicos, especialmente con los macroaneurismas que se presentan cerca del disco o a la mácula, que este estudio actualmente nos agregaba mucho más evidencia en cuanto a la función de los antiangiogénicos en los macroaneurismas exudativos. Este es otro estudio, pues que no creo que vaya a tener entonces mucho tiempo. Se describía la eficacia a nivel de láser y de la inyección antiangiogénica en pacientes con RAM sintomáticos, pero enfocados un poco más a los macroaneurismas hemorrágicos. Esto fue un estudio desde el 2009 al 2016, donde se clasificaron estos dos macroaneurismas, tanto hemorrágicos como exudativos, hemorrágicos como ya lo hemos definido, y en estos dos grupos se hicieron igualmente evaluación con agudeza visual mejor corregida, con fotografías a color, angiografías y OCT espectrales. Se utilizó la fotocoagulación con láser verde a estos parámetros en todos los pacientes y en ellos específicamente el láser umbral con estos patrones, un spot de 200 con una duración de 0,2 segundos y un poder relativamente bajo hasta que la lesión tuviera un blanqueamiento. Y el subumbral con la función de facilitar un poco más la trombosis y detener así el sangrado pues activo a nivel de estos. Estos pacientes se les hizo el OCT espectral para realizar la localización exacta de la lesión. Como podemos ver acá, bueno, se usó láser JAK con estos parámetros de 6 a 10, en la parte más baja de la hemorragia a nivel de la submembrana limitante interna. Entonces aquí podemos ver la superficie y el sangrado que se localiza por debajo de la membrana limitante interna. Aquí vemos que después de la fotocoagulación con láser se nota un espacio, pero vemos que ha disminuido la hemorragia a nivel submembrana limitante interna posterior a la membranotomía que se ha hecho con JAK láser. Entonces, avance a las conclusiones ya. Ok. Bueno, entonces, vemos que aunque el diagnóstico del macroneurisma puede basarse principalmente en el fondo de ojo y en las imágenes que ya hemos visto, pueden ser estas de mucho valor para ayudar en el diagnóstico a determinar un tratamiento adecuado y seguir a estos pacientes en el tiempo. Si bien estos pacientes con macroneurismas asintomáticos pueden tener pérdida de la visión, es importante tener en cuenta el seguimiento en estos pacientes para evidenciar complicaciones en su forma hemorrágica o exudativa. No hay un consenso como tal en cuanto al manejo de las complicaciones de estos pacientes con exudados o hemorragias, y se recomienda la observación en estos pacientes asintomáticos porque pueden tener una amenaza de compromiso a nivel visual presentando estas complicaciones. Y finalmente, pues el tratamiento con láser también es eficaz para la resolución y se puede usar asociado como terapia combinada, especialmente si la exudación persiste posterior a varias inyecciones intravítreas. Bueno, muy bien, una revisión muy completa, pero recuerden que ustedes tienen que hacer el ejercicio de ajustarse a los tiempos. Estas charlas de los jueves, hemos hablado de que son 40 minutos y se vuela mucho, se vuela a 45, ¿sí? Y usted tenía ahí material como para 65, 70 minutos. Eso es una parte muy importante de aprender a dar charlas, es limitarse al tiempo. En los congresos los van a cortar, o sea, le quitan el micrófono y lo cortan y su charla queda totalmente mocha. Ahí la otra cosa importante, y lo hemos repetido muchas veces, cuando la persona habla, muestre el video. Hay un micrófono prendido, por favor. Alguien con un micrófono. Qué pena, profe, sí, era yo, de cirugía. Por favor, apagar el micrófono.
siempre el que está hablando activa el video. Por favor, no olviden eso. De aquí en adelante voy a insistir. Hay dos cosas en la charla. Por favor, devuélvase a cuando habla de diagnóstico diferencial. Hay una figurita y usted muestra allí un síndrome de Thiessen con una hemorragia premacular. Cuando habló al final, hacia el final, diagnóstico, o bueno, si está avanzando, ahí está avanzando una por una. Sí, doctor. Acá. Creo que era... Cuando mencionó el síndrome de Thiessen, usted sabe que el síndrome de Thiessen es hemorragia subaracnoidea que se disemina a la cavidad vítrea. Entonces usted no puede tener una hemorragia aislada en la mácula sin conexión con el nervio y eso ser síndrome de Thiessen. De manera que vale la pena corregir eso. Eso es una hemorragia prerretinal que puede ser secundaria a macroaneurisma o que puede ser por Valsalva. Tiene una hemorragia así como esta que está mostrando allí. No fue este el caso, creo, pero una hemorragia totalmente aislada del disco. Eso no es un síndrome de Thiessen. Y luego cuando habló de presentación clínica, que mostró una hemorragia con un nivel y en la parte superior del nivel había una línea horizontal blanca, usted dijo que eso era ateromatosis, que eso era característico de ateromatosis. No, eso es sangre acumulada en el espacio subhialoideo y en la parte superior la sangre se pone amarilla. El amarillo de la ateromatosis necesariamente está en las arterias, o sea, cuando usted ve arterias amarillas, pues eso es lo que es ateromatosis. Entonces debe corregir esas dos cosas, porque sí son pues errores que quedan ahí en la charla. Lo otro que es importante saber es que macroaneurisma y oclusión de rama venosa son las dos manifestaciones más importantes de retinopatía hipertensiva crónica. Ya vimos hace poquito la retinopatía hipertensiva aguda y cómo se presenta y cómo se manifiesta cuando hay crisis hipertensiva. La importancia de estas lesiones es que le dicen a usted que probablemente la hipertensión no está bien controlada. Ese afán en la enseñanza a los estudiantes de medicina de enseñarles retinopatía hipertensiva para que clasifiquen 1, 2, 3, 4 y eso no les sirve para nada, pues tiene muy poco valor. Ustedes deben usar la retinopatía, los cambios de retinopatía hipertensiva para fotografiarlos y documentar la evolución del paciente. Si la retinopatía está estable, pues igual que en retinopatía diabética uno puede sospechar que la hipertensión está bien controlada. Si la retinopatía está progresando y aparecen lesiones como macroaneurismas o oclusiones de rama venosa, pues uno puede sospechar que la hipertensión no está bien controlada. Ok. ¿Algún otro comentario? No nos queda mucho tiempo, pero... Sí, profe, buenos días. Hugo Campos de cirugía, interrumpiendo la hora. No, básicamente quería reafirmar lo que usted le dijo a Caterina y es, bueno, primero, la presentación visual es muy bonita, son diapositivas muy claras y eso es muy importante para las presentaciones. Pero es fundamental que ella ponga el video porque si no se siente uno como escuchando un podcast o escuchando radio. Eso es fundamental y el manejo del tiempo. Una sola pregunta. ¿Ustedes como retinólogos están manejando antiangiogénicos en los pacientes con macroaneurismas? Porque yo lo que hago es observar básicamente. No sé ustedes qué están haciendo. Sí, yo hasta ahora pues no había visto una evidencia, me parece que ese estudio que mostró Caterina está interesante, pero no había visto pues un buen estudio. Y yo lo que más he hecho cuando veo el macroaneurisma es láser directo. Ajá. Y no tengo pues un estudio, una prueba, pero tengo la impresión de que el sangrado para y que el cuadro se resuelve más rápido. Tengo esa impresión, pues, y eso lo publicó GAS y lo ha hecho mucha gente y pareciera que funciona y es lo que he hecho toda la vida.
a raíz de esta presentación, pues consideraría también en las exudativas hemorrágicas que afecten la mácula, consideraría de pronto combinar un antiangiogénico. Yo lo preguntaba porque el mecanismo de sangrado es un poco diferente a las membranas. Y uno podría pensar que si el antihigiénico funciona, uno podría pensar que un esteroide también podría funcionar. No sé qué opinan. Sí, no, pues vos sabés que antiangiogénicos le están poniendo a todo lo que se vea rojito por allá adentro del túnel. Se Exacto. le está poniendo antiangiogénico. Y yo había sido un poquito escéptico, pero pues sí, no me parece pues concluyente el estudio, no me parece pues absolutamente demostrativo, pero sí sugiere pues que si se disminuye la permeabilidad vascular y se disminuye la exudación, pues podría ayudar. Me parece que es un poquito obsesivo llevar las indicaciones de los antiangiogénicos a esto, pero... De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y felicitar a Caterina porque es una presentación muy bien hecha, visualmente muy bonita, pero tiene que acortarla, sí, de acuerdo. Gracias. Okay. Doctor, sí, Luis Alberto Rosero. Básicamente ese estudio yo lo había revisado y ellos hacen énfasis en una cosa importante que es la vasoconstricción que produce el antiangiogénico. Entonces, desde ese punto de vista, ellos lo utilizan. Entonces, yo creo que una buena alternativa sería utilizar el láser y utilizar el antiangiogénico porque definitivamente en la permeabilidad y en ese efecto vasoconstrictivo puede salir beneficiado el paciente. Muchas gracias. Y otra cosa, hacer énfasis también en que la vasculatura retinal no está exenta de los cambios sistémicos del sistema cardiovascular, entonces hipertensión, diabetes, todo eso van a influir, como ya lo hemos repetido en muchas oportunidades, sobre el endotelio vascular que produce esa cascada inmunológica inflamatoria y que va a permitir que las paredes vasculares musculares se debiliten y producen estas patologías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Yo quería decir algo solamente para lo que dijo el doctor Ocampo, que yo estoy usando antiangiogénicos, yo sí lo había usado ya en pacientes que tienen macroaneurismas maculares. Yo había visto también el estudio y la verdad, pues yo uso láser cuando puedo, pero en los maculares como no se puede usar láser, no porque está cerca, porque no podemos hacerlo, uso antiangiogénico y me ha ido bien. Quería dar ese comentario. ¿Y cuántas dosis pones, Beatriz? Yo pongo una mensual hasta que vaya aclarando, porque es que la sangre está evidente, grandota, en área macular, y el antiangiogénico hace que se me vaya mucho más rápido. Si yo lo observo, se demora un montón, esa sangre es tóxica, bueno, todo lo que conocemos. Pongo una mensual, generalmente pongo 3 dosis, las 3 dosis iniciales, y con eso mejora muchísimo. El macroaneurisma y la sangre se quita muy rápido. Ok, chévere. Beatriz, gracias. Bueno. El problema es que de todos modos se mejoran, entonces es lo mismo que pasa Exacto. con el láser. Uno pone el láser y cree que se mejoró más rápido. Realmente habría que hacer un estudiecito, ahí hay campo para hacer un estudiecito bien hecho con casos y controles y ver si de verdad hay diferencia. Porque como de todos modos el macroaneurisma mejora solo, pues uno hace el tratamiento y claro, tiene siempre la tendencia a decir mi tratamiento es el que está mejorando. Pero pues, no, mira, faltaba. ¿Cuánto que usted trabaja aquí, hombre? Bueno. Bueno, hasta luego. Luego, gracias.